Muy buenas noches. Hoy, en Enfoque de Actualidad, hablaremos de la Ley de Memoria Histórica. En unos segundos. Buenas noches. Hoy traemos a Enfoque de Actualidad el no pocas veces polémico asunto de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, publicada el 26 de diciembre de 2007, que sigue provocando agrios debates en las calles y en las instituciones. Y eso solo cuando se habla de nombres de vías públicas o retirada de placas de simbología franquista, sin entrar a mencionar la necesaria y pendiente localización e identificación de restos de personas al margen de colores políticos que aún permanecen abandonadas en cunetas y que merecen un reposo digno. Desde hace 5 años no se registran ayudas oficiales para exhumaciones, como ha recordado la abogada Francisca Sauquillo, que va a encabezar en Madrid la Comisión de la Memoria Histórica para explicar lo complejo del tema. Aquí se juega con sentimientos y con memoria. Y una cosa es la historia, que es objetiva o se puede intentar que lo sea, y otra es la memoria, que es subjetiva, porque cada uno tiene la suya. Hay que buscar la concordia, pero es necesario cerrar este tema de forma definitiva después de 40 años de democracia. Cambiar nombres de calles trae problemas a los vecinos y a las familias de quienes se saquen del callejero. Pero, parafraseando a quien era hermana de uno de los abogados asesinados en el despacho de Atocha en 1977, es un asunto del que no podemos estar hablando toda la vida. Hay que cerrar un capítulo. Acabemos con la premonición cumplida del poeta Machado, cuyos versos cantaban: al españolito que vienes, al mundo te guarde Dios, una de las dos Españas ha de helarte el corazón. Muy buenas noches, Victoria Domínguez. Buenas noches, Aurelio. Vamos a conocer el estado de la cuestión y de la situación. Pues vamos allá, buenas noches a todos. Hablamos de calles y de simbología franquista en Segovia y comenzamos por la capital, que es lo más inmediato. El próximo viernes va a haber un pleno municipal en el que se va a hablar de este tema. Hay 15 calles en Segovia que todavía mantienen nombres relacionados con destacadas figuras del ejército franquista o de la dictadura. Y como decíamos, esas calles van a cambiar de nombre tras un previsible acuerdo en el pleno que se va a celebrar el próximo viernes. Otras 3 calles ya tienen cambiado el nombre, se supone que es oficial, aunque todavía no se han puesto las nuevas placas. 13 de las vías de la capital que aún conservan su denominación franquista están en San José, un barrio levantado por la Obra Sindical del Hogar y el Instituto Nacional de la Vivienda en los años 50. Por acuerdos de pleno de 1955, 61 y 70, calles y plazas recibieron nombres de militares relacionados con la sublevación franquista. Muchos participaron en la toma del Alto del León a finales de julio del 36. Tras un primer intento de cambiar los nombres, al final del pasado mandato corporativo, parece que el acuerdo se tomará en el próximo pleno municipal y San José se convertirá en el barrio de las capitales europeas. Ya está aprobado el cambio de la calle del general Varela, ministro del Ejército de Franco durante la guerra. Se llamará Celinda, así como el de la Plaza del Alto de los Leones por Universidad y el de Fernández Ladreda, activo participante en la sublevación y ministro de Obras Públicas durante la dictadura. Será la Avenida del Acueducto, nombre que fue el más votado en una encuesta, pero este cambio de denominación provocó una recogida de firmas de comerciantes y vecinos, entre ellos el exalcalde Pedro Aragüetes. Y por último, las calles Alférez y Sargento Provisional, figuras militares del bando nacional, cederán su puesto a la actriz Blanca de Silos y a la compositora María de Pablos. Con estos cambios se da por cerrado el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en cuanto a denominaciones de espacios públicos. Quedarían las ruinas de San Agustín, de titularidad municipal, aunque en este caso se ha decidido mantener los muros tal como están, junto a varios paneles explicativos y una placa en memoria de los republicanos represaliados. Y también en la provincia quedan localidades con nombres con referencias franquistas. Nos fijamos en Cantalejo, Coca y Sepúlveda.
En Cantalejo todavía quedaba una plaza dedicada al general Franco y calles con el nombre de José Antonio Primo de Rivera, o del 17 y el 18 de julio, las fechas de la sublevación contra la República que dio lugar a la Guerra Civil. Estas y otras 4 calles lucen sus nuevas placas desde el pasado 11 de febrero. Han adoptado nombres relacionados con el municipio, denominaciones anteriores a 1931 o términos de gacería. El Ayuntamiento briquero inicia así un cambio que más adelante llegará a otras 10 calles o plazas, aunque los vecinos no son muy partidarios. Pues porque era antiguamente y no había que quitarlo de antes. Que las haya que cambiar alguna ocasión, no le digo que no, pero en esta ocasión no, porque hay muchas cosas que hacer y no las hace. Lo mismo era mejor asfaltarlas o hacerlas o otro tipo de cambios. A mí me da igual. Franco ya se murió, José Antonio también, ¿qué más nos da? No hemos nacido cuando eso, a la gente nos da igual que esté uno que esté otro. Que si es algo que la ley lo obliga, vamos a respetarlo, ¿no? Bueno, pues si lo obliga no tenemos más remedio que aceptarlo. En Coca, también el callejero de la villa, conservaban nombres con referencias franquistas, con las avenidas del Caudillo y de José Antonio a la cabeza. El proceso para el cambio ya ha comenzado. Y en Sepúlveda hasta el pasado mes se conservaba la placa con el escudo franquista y el nombre que en su día tuvo el antiguo colegio, dedicado a Pascual Marín, gobernador civil de Segovia, entre 1950 y 1958. Ahora ya no está, su destrucción fue una decisión unilateral del Grupo Socialista que le costó al alcalde el apoyo con el que hasta entonces contaba del PP, con el que compartía responsabilidades de gobierno. También en Sepúlveda está este monumento a la Falange Española. Se puede ver en el cementerio, de titularidad municipal, aunque en este caso el primer edil entiende que la responsabilidad recae sobre los familiares de los allí enterrados. A estos ayuntamientos, incluido el de la capital, y a la Junta de Castilla y León se dirigía el año pasado el abogado Eduardo Ranz, especialista en derechos humanos, que llegó a denunciar a los alcaldes por mantener en sus callejeros nombres con referencias franquistas. Pedía la catalogación y eliminación de los símbolos y nombres del franquismo, símbolos y nombres que también están en algunos edificios de la Iglesia Católica. Eduardo Ranz se dirigió también al Obispado de Segovia. La iglesia de San Miguel, en la capital, conserva a la derecha de la puerta de entrada una placa en memoria de los caídos por Dios y por España, una lista encabezada por José Antonio Primo de Rivera y sobre ella el escudo preconstitucional. Una placa similar se puede encontrar también bajo la cruz que está junto a la entrada de la iglesia de San Millán. Aquí no hay escudo, pero también figura en primer lugar el fundador de la Falange. Y en el atrio occidental de la iglesia de San Esteban, aunque en este caso la relación incluye solo a los feligreses de la parroquia. Son los 3 templos de la capital en los que aún se pueden encontrar estos vestigios que los defensores de la memoria histórica consideran que deben ser retirados por suponer exaltación de la guerra civil o la represión franquista. Los 3 figuran en la lista realizada por el abogado Eduardo Ranz, especialista en derechos humanos, cuando hace casi un año pidió su retirada al Obispado de Segovia. La respuesta fue que se quería comenzar con la catalogación. De momento, lo que se ha elaborado es un protocolo de actuación. Lo primero es que, pues una clasificación de esos vestigios que podamos encontrar, si son placas, si son escudos, si son insignias. Lo segundo es que sean verdaderamente exaltación de la guerra civil o de la dictadura. Y también plantea la cuestión de que no tengan un valor patrimonial importante. Un protocolo que ahora se va a enviar a las parroquias, aunque ya se les ha comunicado oralmente a los sacerdotes en uno de los encuentros de formación. Y es curioso comprobar cómo muchos sacerdotes dicen, uy, sí, esta ley nosotros la hemos cumplido antes de que se pusiera en vigor, porque es verdad que se han ido ya retirando de muchas iglesias cuando se han producido restauraciones o arreglos. Aguilafuente, Barboya o Chañes son otras de las localidades en cuyas iglesias se conservan placas de este tipo. Desde el Obispado de Segovia aseguran que quieren cumplir con la ley, pero que no hay que precipitarse para evitar errores. Este protocolo de actuación con el que ya se cuenta ayudará a identificar los símbolos que incumplen la ley. Luego se dará cuenta a las administraciones para proceder a la retirada. Antes de que se aprobara la Ley de la Memoria Histórica ya había colectivos trabajando con los mismos objetivos. El Foro por la Memoria. Hemos hablado con el presidente del Foro de Segovia, que nos ha explicado el porqué de su reivindicación a este respecto y quiénes fueron los represaliados en Segovia. 2.700 presos políticos, más de 500 depurados de sus puestos de trabajo, más de 370 personas ejecutadas, de ellas más de 200 sin ningún juicio previo.
Todo el cuerpo de defensores del régimen, y empezando por el propio gobierno franquista, lo que impulsó fue todo un despliegue de representaciones simbólicas del propio Franco y de sus acólitos, en el cual se dejaba bien claro quiénes habían sido los vencedores de la guerra. El mantenimiento de este recordatorio por parte de los que sustentaron toda una dictadura en España durante 40 años está dando un mensaje a los posibles criminales del futuro que ni siquiera la historia les va a condenar. Simbología y calles no son gratuitas. Cuando uno pone un nombre a una calle lo pone porque está haciendo un claro homenaje. Fernández de la Adreda, por ejemplo, se puso porque el propio dictador quiso que se pusiera una calle a su ministro de Obras Públicas, ¿no? La democracia naciente después de la dictadura debería haber tomado cartas en el asunto a la hora de incluir en esa Constitución el rechazo al régimen anterior. Sabiendo cómo ocurrió ese proceso de 1978, con sus logros y con sus derrotas, lo que nosotros consideramos es que en 2016 ya va siendo hora. En Alemania sería impensable que un joven saliera a la calle con una bandera, con una esvástica. Estaría perseguido por la sociedad, condenado. A la apología del franquismo sale muy gratuita en España, sale muy gratuita y muy impune. Realmente lo que creemos, y en Segovia ocurre mucho, es que hay un franquismo sociológico todavía muy fuerte en la sociedad. ¿Por qué puede haber mucho nostálgico de la dictadura? Pues ahí la sociedad española también tiene que hacerse una autocrítica y revisar. Más de 2.600 segovianos y segovianas pasaron por prisión, sufrieron algún tipo de paso por prisión. Unas 370 personas seguro sabemos que fueron asesinadas, de las cuales 200 aproximadamente lo fueron sin ningún tipo de juicio. El directo robo y saqueo, por otra parte las incautaciones de bienes que se hacían con sus tribunales y se declaraba a las que personas había que quitarles todos sus bienes, de cientos de segovianos que sufrieron algún tipo de depuración, tipo maestros, que suele ser lo más conocido, pero también no olvidemos funcionarios del ayuntamiento, de la diputación o empresas que tenían trabajadores y de las propias autoridades franquistas incitaban a que esos trabajadores no deberían de ser contratados. Los presos políticos se les ofertaba que si querían podían rebajar su pena con trabajos, y aquí hay que recordar a muchos segovianos cuando dicen que por qué recordamos esto ahora, es que cada día pasamos por obras que hicieron los segovianos. El cuartel de la Guardia Civil de Segovia lo hicieron presos políticos forzados, la base mixta de carros de combate que tenemos aquí también la hicieron trabajadores libres, pero también presos políticos forzados. Papeles firmados por el propio Fernández de la Adreda dejan bien claro que después del golpe de Estado las personas que sean readmitidas en sus trabajos anteriores, que no han sido fusiladas, que no han pasado por prisión, etcétera, pero aún así habían luchado en el bando republicano, en el ejército republicano, parte de su sueldo tenía que ser apartado para dedicarse a reconstrucción de lo destruido por los marxistas. 40 años de una dictadura que se origina en una guerra no puede ser comparable con 3 años o unos meses de violencia durante una guerra. Las violencias en guerra las comparamos, pero desde el 1 de abril de 1939 hasta la muerte de Franco hay que analizar que hay una dictadura de 40 años que ejerce la violencia. Las víctimas de la guerra ocasionadas en territorio republicano están reparadas económicamente, públicamente, tienen sus homenajes, tienen su reparación, tienen su callejero, tienen subvenciones, se les pone estancos a las familias, a los mutilados de guerra, se les procura un trabajo. Las víctimas del franquismo están completamente desamparadas incluso una vez muerto el dictador. No podemos construir una sociedad democrática en valores de libertad, igualdad y justicia social si estamos completamente echando más tierra por encima y más cemento encima de esas víctimas y no reconociéndolas. Bueno, pues ese era el testimonio de Juan Carlos García Funes, que es el presidente del Foro por la Memoria de Segovia. Para cerrar, y como hacías referencia al principio, el asunto pendiente de la exhumación e identificación de restos. En el caso de Segovia hubo una exhumación en Otero de Herreros en el año 2003. Se está intentando realizar otra en Navafría, pero parece ser que tanto Segovia como Ávila, al ser provincias cercanas a Madrid, está complicado lo de la exhumación de restos, incluso la localización, porque en muchos casos se trasladaron a partir de 1950 al Valle de los Caídos.
Muchísimas gracias, Victoria Buenas Domínguez, noches. por este extraordinario documento. Muy buenas noches, y ahora vamos a dar paso, aunque ya hemos escuchado y hemos tenido la oportunidad antes de que nos ofrecieras testimonios de vecinos de la provincia, de algunos de los municipios donde se ha procedido a estos cambios. Vamos a escuchar qué opinan de la ley de la memoria histórica ciudadanos en Segovia, con un reportaje que nos trae, como todas las semanas, Noelia Duque. En Segovia todavía quedan muchos vestigios de la sublevación y la dictadura franquista. Solo en la capital, más de una docena de calles conservan nombres de militares o golpistas. La mayoría de ellas están aquí, en el barrio de San José. Por eso nos hemos venido a preguntarles a sus vecinos cómo les afecta la aplicación de la ley de memoria histórica. Estamos preguntando por el cambio de nombre en las calles del barrio. ¿A ustedes qué les parece? A mí, pues, dejarlas como están, pues no tanto hacer tonto. Mudanzas para recibos, mudanzas para esto, mudanzas para lo otro. Como van a mandar una carta dentro de un mes a cada vecino, iremos ya con la carta esa a los sitios y no gana mucho coste. Hay bastante plaza, han dado 2 años, me parece, que van a estar los dos nombres, uno y el otro. Yo vivo aquí en Hermanos La Rocea, no sé quién eran, habiendo muchos trastornos de hacer papeleos. Me da igual cómo se llame, como me ponen calle Pinocho. En la calle General Serrador. Nos la cambian y tenemos que cambiar todo, escrituras y todo. Y eso sí nos lo paga el ayuntamiento, pero como no nos lo van a pagar... Pues si la gente está acostumbrada a esas calles, cuesta un dinero. Y lo pagamos el ciudadano, ¿no? No sé por qué les ha dado por cambiar las calles ahora mismo. Mi calle Doroteo Pato, que es hasta ahora, pues va a ser la calle Vina. Y oye, pues siempre tienes cosas por las que no se debe de cambiar, pero si es de ley, pues no nos queda más remedio. Un nombre como calle de los hermanos Martínez Aguilar, que es franquista, que es comunista y tal y cual, creo que ya a las generaciones nuestras ya nos da lo mismo, que sean rojos, que sean azules. Causará trastornos, seguramente, ¿no? Pero si es por ley, pues hay que fastidiarse. Que lo está haciendo la política, que lo hagan, pero que se preocupen de otros problemas. ¿No habrá otras cosas mejores que hacer que cambiar las calles? Pero bueno, es así, pues nada, pues es así. No me parece bien, porque ya llevamos aquí muchísimos años y siempre hemos estado con el mismo nombre. Si es una orden, es lo más normal que lo cumplan y punto. Al que le guste bien y al que no, pues ¿qué lo vamos a hacer? Uno de los cambios más polémicos en la capital es el que afecta a esta céntrica avenida repleta de comercios, de negocios y de oficinas. ¿Saben los segovianos quién fue Fernández Ladreda? Un conde o algo, ¿no? ¿Qué fue? No me acuerdo ahora. Fue un ministro en la dictadura. Ministro en la dictadura. Y la quieren quitar, ¿no? La gente está habituada, creo que habrá opiniones para todo, ¿no? Me parece bien porque así es más moderno, ¿no? No regular, malísimamente. Fernández Ladreda, una de las calles que lo saben hasta los extranjeros. Y cambiarla, ¿y qué tiene Fernández Ladreda? Fue un ministro en la dictadura. Fue ministro en la dictadura hace 100 años. Bueno, a ver, a la gente le va a costar un poco, yo creo que van a seguir llamándola igual. Pero bueno, es cosa de acostumbrarse. ¿Tú sabes quién fue Fernández Ladreda? No. ¿Quién era ese señor? Uno de... Fue ministro en la dictadura franquista. Ah, bueno. No, es que no un golpista yo lo desconocía totalmente. Entonces, si a gente que estaba en ello y les influencia de que le dan malos recuerdos, pues lo tienen que cambiar. Yo no tengo ningún problema, o sea, que a mí que lo que tengan que hacer, que lo hagan. Para mí está estupendo con Fernández Ladreda, además se lo merece, porque era un tío con una cabeza estupenda. Las personas mayores yo creo que sí, los jóvenes como nosotros no tenemos ni puñetera idea de quién era, lo que hizo, a mí eso no me involucra. Me parece que tiene un nombre normal, tampoco conocía el nombre de ni quién era. A lo mejor hay gente que tiene ideas diferentes que prefiere que lo sigan teniendo, pasaron demasiadas cosas malas y bueno, es hora de avanzar. Estamos hablando de la ley de la memoria histórica. Acabamos de escuchar un reportaje con la opinión de los segovianos y dentro de poco más de 3 minutos, después del bloque de publicidad, van a estar con nosotros la viceportavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Segovia, Azucena Suárez, y el alcalde de Cantalejo, Máximo Salmacario, 2 protagonistas políticos en cuyas ciudades se está produciendo el cambio de nombres de calles precisamente para cumplir con esta ley de la memoria histórica de 2007. En unos minutos volvemos con ustedes.
Buenas noches, estamos hablando de la Ley de Memoria Histórica y en esta segunda parte del programa vamos a conversar con dos representantes de ayuntamientos donde precisamente se ha aplicado recientemente o se está comenzando a aplicar esta ley en lo que se refiere al cambio de nombres de calles. Muy buenas noches, Azucena Suárez, viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Segovia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenida. Y muy buenas noches, Máximo San Macario, alcalde del Ayuntamiento de Cantalejo. Muy buenas noches. ¿Cómo se diría buenas noches en briquero, en nacería? Pues sertería de noche para los manes. Sertería de noche para los manes. Y sionas. Y sionas, que son los hombres y las mujeres. Efectivamente. Pues bueno, yo no sé si en este momento en el Ayuntamiento de Segovia concretamente, que es su caso, ¿cómo cree que se está llevando a cabo esta aplicación de la Ley de la Memoria de 2007? ¿Cuál es su impresión, teniendo en cuenta además que en las próximas horas en el Pleno se va a tratar el asunto, ¿no? Pues la impresión que tenemos, y así lo pensamos, es que no se ha tramitado ni se está tramitando el expediente de modificación de cambio de calles y por tanto de la aplicación de memoria histórica convenientemente. Conviene recordar que si bien es cierto que la Ley de Memoria Histórica está en vigor y por tanto hay que cumplirla, eso conlleva un procedimiento administrativo que no puede estar a merced de la conveniencia política de determinados grupos políticos, que a la hora de aplicarlo es necesario actuar desde el consenso y respetar, digamos, el procedimiento a la hora de proceder con los cambios de las calles. En este sentido, en el caso concreto del Ayuntamiento de Segovia, es verdad que para dar de baja una calle, lo primero que se piense que esté afectada por la Ley de Memoria Histórica, por supuesto, lo primero que hay que hacer es tener la certeza, mediante un informe técnico, jurídico, histórico, de que determinada calle está verdaderamente afectada por la Ley de Memoria Histórica. En el Ayuntamiento de Segovia, y esto nos parece que debemos decirlo, porque no se ha hecho, no existe ni consta ningún documento escrito elaborado por nadie donde se haya elaborado, se recojan las calles que verdaderamente estén afectadas por la Ley de la Memoria Histórica. Ahora bien, esto supone que si se da de baja una calle que pudiese no estar afectada por el artículo 15 de la citada ley, pues lógicamente eso puede suponer que cualquier familiar, persona particular o vecino pues pueda recurrir a esa decisión que se haya tomado. Y todo esto lleva a una segunda parte en el procedimiento con el que tampoco estamos de acuerdo, porque no se ha respetado conforme a lo que se establece en el reglamento de honores y distinciones del Ayuntamiento de Segovia, ni de la ordenanza que tenemos también en vigor y recientemente aprobada de rotulación de vías públicas. Es decir, una vez que la calle en cuestión se demuestra que esté afectada por la Ley de Memoria Histórica, a partir de ahí se inicia un expediente para dar de alta una nueva denominación. Ese expediente puede seguir dos vías. Si la calle se dedica a una persona, tiene que hacerse mediante una apertura de expediente conforme al reglamento de honores y distinciones del Ayuntamiento de Segovia. Si la calle no se va a dedicar a persona o acontecimiento relevante, pues entonces seguirá la ordenanza de rotulación de vías públicas, pero en cualquier caso, una u otra. No se pueden tomar decisiones de manera arbitraria. Creemos que aquí se ha hecho sin contar, desde luego, con la normativa vigente. Vemos que tampoco se ha contado demasiado con los vecinos, a juzgar por lo que hemos visto en el reportaje, que por tanto no cuenta tampoco con su aprobación, y desde luego con el resto de grupos políticos tampoco. Sí, yo no sé, perdone, Azucena, si realmente este tipo de problemas administrativos se emplean para dilatar en el tiempo el cambio de nombres de calles. A juzgar, yo creo que la impresión de mucha gente es que posiblemente se esté demasiado politizado este tema después de muchos años. No sé si hay cierta politización y reticencia política a que realmente se produzcan estos cambios y se justifica con trámites burocráticos. No lo sé, es una Por nuestra parte, lo digo con total claridad, no. Nuestros argumentos se sustentan fundamentalmente en el sentido común,
en el cumplimiento de la normativa vigente y en las razones que esgrimen los vecinos, que también hay que escucharlos y que también tienen mucho que decir. No hay ningún pozo ideológico, es más, comparto plenamente la visión que planteaba antes en sus palabras en el reportaje de la señora Sauquillo, recientemente nombrada por la alcaldesa de Madrid para llevar y dirigir esa comisión de la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica en el Ayuntamiento de Madrid. Habla del consenso, habla de que no se puede cerrar un conflicto para abrir otro, totalmente de acuerdo. Habla de que todos los grupos políticos deben estar a favor. Por supuesto, compartimos totalmente esa visión. Y prueba de que no hay tampoco pozo ideológico es que el Partido Popular ha gobernado 4 años en mayoría absoluta y la Ley de Memoria Histórica no se ha tocado. Es decir, que sigue en vigor como desde el año 2007 cuando se aprobó. Ahora bien, entendemos que las cosas hay que hacerlas correctamente. Si el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Segovia nos hubiera buscado, seguramente nos hubiera encontrado dentro del consenso. Los expedientes se hubieran tramitado e instruido correctamente. A lo mejor no hubiéramos estado de acuerdo en el 100%, pero sí que habríamos llegado a pleno, desde luego, con el apoyo de otros grupos políticos. Sí, muchas gracias, Máximo Samacario. Lo que es cierto, no sé si todavía existe mucha politización. Usted, por ejemplo, decide cambiar los nombres de las calles coincidiendo con el aniversario de la Primera República. Pues la verdad que fue un hecho totalmente anecdótico, que por mi parte lo desconocía, que el Ayuntamiento de Cantalejo, en el cual ahora somos equipo de gobierno, cuando estábamos en la oposición hace ya tiempo y nos consta que otros compañeros que estuvieron antes en la misma situación lucharon por lo mismo que estamos luchando ahora, y eso no deja de ser nada más que un dato puramente anecdótico y que para nada pretendíamos que coincidiese. ¿Por qué no pretendemos, como bien decía hace un momentito Azucena, es cerrar una herida para abrir otra? Me parece que eso está fuera de lugar. Y me alegra haber escuchado a Azucena sus manifestaciones, ¿no? Porque deja claro que aquí se trata de un cumplimiento de una ley, que además está totalmente de acuerdo con lo que hay detrás, ¿no? El sentido común que la exposición de motivos de la propia norma esgrime, ¿no? De cordialidad, de una forma de consenso, con tranquilidad, con espíritu democrático, ¿no? Me alegra escucharla a ella porque ese espíritu le compartimos, ¿no? Y también me alegra el saber que su opinión, la misma, es decir, que hay una ley o una ordenanza aquí en Segovia de honores y que viene a justificar o aclarar que la placa en nombre de alguien es un honor, ¿no? Por lo cual nosotros no queremos politizar esto, estamos totalmente en contra de levantar ampollas, todo lo contrario, que se haga con absoluta normalidad. Hemos preguntado a los vecinos también, hemos dado opción para que ellos hablasen en cuestiones de nombre, hemos cumplido una norma, hemos escuchado en televisión versiones de vecinos que no estaban de acuerdo, y bueno, estamos en democracia, ¿no? Que no les parecerá más o menos apropiado, y la libertad de expresión, gracias a Dios, es una de las cosas que se ha conseguido con la democracia, y hoy se puede decir abiertamente que estoy o no estoy de acuerdo con lo que hacen mis políticos, y gracias a eso lo dicen, y yo lo agradezco que lo digan libremente, ¿no? No obstante, a otra parte de gente, de vecinos de Cantalejo, que nos han manifestado y nos han reclamado el cambio, ¿no? Que por qué no haberlo hecho incluso antes de cuando hemos hecho. Pues simplemente ha sido una cuestión de tiempos, una cuestión de hacer las cosas pausadamente. Tenía que decidirlo el Pleno antes que el equipo de gobierno hiciese cualquier medida. Tenemos que dar un plazo también para que la gente pudiese proponer unos nombres. O sea, nos ha hecho antes por ese motivo, ¿no? Y nos ha hecho después, o nos ha hecho en esa fecha exacta, buscando una coincidencia. Para nada. Si hablamos de vecinos, en Segovia concretamente ha habido personas que se les ha consultado. Me viene a la memoria el nombre de Blanca de Silos, que es la nueva calle que va a recibir muy cerca de José Zorrilla, de este plató. Sin embargo, en el barrio de San José parece ser que hay un cambio que no se ha consultado con los vecinos. También en Fernando Adreda, el cambio de la avenida del Acueducto.
¿realmente los vecinos son parte importante en este cambio? ¿Hay que consultarles, hay que someter a referéndum estos cambios o simplemente hay que cumplir la ley? ¿Cómo cree que lo ha hecho el Ayuntamiento? Vamos a profundizar un poco en esta tramitación municipal de los cambios. Bueno, empiezo casi por lo anterior. Claro que hay que consultar a los vecinos, son la parte afectada. De hecho, hemos visto en el reportaje pues que, bueno, algunos lo asumen con cierta resignación y todos, casi al 100%, hablan de los trastornos que supone, y eso no podemos olvidarlo. Los trastornos, gastos y, en fin, pues una serie de cuestiones que, bueno, pues que realmente a los vecinos que se les cambia la calle pues no les va a quedar más remedio que, entre comillas, pues pasar. Dicho esto, tampoco estamos de acuerdo con la manera en que el equipo de gobierno del PSOE se ha dirigido y ha tratado a los distintos barrios de la ciudad que están afectados por las calles que se van a cambiar para la aplicación de la ley de la memoria histórica. En el caso de San José se han mantenido distintas reuniones por parte del equipo de gobierno con los vecinos. Nos parece bien que se les consulte. En principio se propusieron unos nombres, después al final se ha optado por las denominaciones de capitales de Europa, pero es que eso mismo tenían que haberlo hecho con el resto de los barrios. A los vecinos de Santa Eulalia se les ha enviado una encuesta cerrada con unos días para contestar y que tenían que entregar en determinados puntos de la ciudad de Segovia o en el propio ayuntamiento. Es decir, no se ha mantenido ninguna reunión con ellos. Además, tampoco se ha tenido en cuenta las antiguas denominaciones para las dos calles que se van a cambiar en Santa Eulalia. Como decía antes, tenemos una ordenanza de rotulación de vías públicas que tiene previsto que en la medida de lo posible se recuperen los nombres anteriores. Luego, quizá también a los vecinos habría que haberles planteado la posibilidad de que las calles que se van a cambiar recuperen sus antiguos nombres de calle Barriguelo o calle Cantarranas, ¿no? Que podría haber sido también otra posibilidad. Y en el caso de los vecinos de Fernández Ladreda, pues es lo más llamativo de todo. Se hizo una encuesta que apoyaron, si no recuerdo mal, escasamente 40 personas, pero el equipo de gobierno ignoró por completo las más de 200 firmas que los propios vecinos recogieron en contra de la propuesta del ayuntamiento. Por tanto, pues entendemos que las cosas habría que haberlas planteado de otra manera. Muchas gracias. Vamos a dar paso al bloque de publicidad. Volvemos en casi 2 minutos, en apenas 2 minutos. Estamos en Enfoque de Actualidad hablando de la Ley de la Memoria Histórica con la viceportavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Segovia, Azucena Suárez, y con el alcalde de Cantalejo, socialista, Máximo Salmacario. A usted le habíamos dejado para iniciar esta segunda parte, le tocaba por el turno de las intervenciones y, bueno, realmente, como político municipal, ¿qué piensa de la ley de la memoria histórica? Hemos estado hablando de la aplicación, de la repercusión en las ciudades, en los callejeros, en los nombres, la repercusión también para los vecinos, pero políticamente, ¿qué piensa de la ley de memoria histórica del año 1997? 2007. Pues mira, nuestro parecer es que estamos totalmente de acuerdo con la ley. Nos agrada que la ley haya salido en el 2007. Si hubiese salido antes no hubiese estado mal. También hay que entender que la historia de nuestro país, cuando salimos de la dictadura y el periodo de transición y la democracia está empezando, a lo mejor había demasiados recelos para haber tomado esta decisión antes, ¿no? Yo creo que el momento, casi 80 años después del 36, ¿no? Pues llega un poco tarde porque la democracia llevaba viva bastante tiempo. Pero era necesaria porque después de la guerra civil el movimiento franquista se encargó de anular a los malos que podían estar de otro bando y a los que no eran tan malos de otro bando, ¿no? Creo que todos compartimos que las medidas que se tomaron durante
el franquismo, pues anulando la voluntad política, persiguiendo, haciendo juicios o no juicios y ejecutando personas con impunidad. Pues bueno, pues todos compartimos gratamente que eso no se debe repetir en la historia, ¿no? Y como se debe repetir en la historia y durante ese tiempo fue imposible cambiar nada y después había que ser cautos porque había asuntos más importantes de mayor calado social, que había de libertades sociales que había que defender, bueno, pues esto quedó en un segundo plano. Ahora no puedo estar más de acuerdo en que hay que restablecer o restituir esa normalidad y restituir resarcir de alguna manera, ¿no?, el dolor de toda esa gente que sufrió, ¿no? Sí que es cierto que lo hemos visto, ¿no?, que los vecinos, pasado el tiempo, parece que es un problema ajeno a ellos, ¿no? Es que hablamos de 80 años, hay que entender que las generaciones pasan y las cosas que no se ven en primera persona o no las han vivido algún familiar cercano a ti, parece que carecen de esa importancia. A mí me parecía justo que se hubiese sacado la ley, se hubiese aplicado de forma uniforme e inmediata en casi todos los sitios, y pasa una página en la historia. Pasa una página en la historia. No tiene que haber ni vencidos ni vencedores de esa historia más. Que se acabe y a seguir pensando en el futuro de los españoles. Azucena, lo cierto es que en el último momento del gobierno de Rodríguez Zapatero se produce esta ley, llega el gobierno de Mariano Rajoy, una crisis económica, no hay dinero para aplicarla, para aplicar las ayudas. Tampoco hay un reglamento, tampoco se desarrolla. Incluso Esperanza Aguirre, la expresidenta del PP de Madrid, le pide a Rajoy que derogue la ley porque es una ley ideológica. ¿Cuál es la opinión suya como representante del Grupo Popular en cuanto a esta ley? Bien, pues es verdad que cuando el presidente Rajoy llegó al gobierno, la ley se quedó sin tocar por parte del Partido Popular, y así ha sido durante todos estos 4 años que ha gobernado el partido. Nosotros entendemos que la ley como tal no está suficientemente desarrollada, no es una herramienta que a lo mejor pues, el PSOE hubiese deseado que fuera en un principio, ¿no?, porque luego no instrumentaliza cómo llevar a cabo esos cambios. Respetamos el que haya que cumplir la ley. Comparto totalmente que con Máximo el comentario de que es hora ya de cerrar heridas y de pasar página. Hay que seguir hacia adelante. Han pasado 77 años ya desde que acabó la guerra y bueno, pues con respecto a la ley en concreto, nosotros lo que sí que nos hubiera gustado es que se hubiese aplicado como dicta su propio artículo 1, es decir, reconociendo a todas las víctimas que sufrieron persecución o violencia por razones políticas, pero a todas. Porque en muchos casos luego hemos visto en la práctica que la ley ha servido para la división y la confrontación, para repartir carnets de demócratas y no demócratas según la interpretación que muchas veces haya hecho la izquierda de ello. Por eso, y retomando un poco la idea de otra de mis intervenciones, creo que el planteamiento que hace la encargada de la Comisión de la Ley de Memoria Histórica en Madrid es muy a tener en cuenta, ¿no? El hacerlo desde el consenso, desde la no confrontación, aplicarlo, cerrar el capítulo y, en fin, mirar al futuro. Yo creo que existe un acuerdo, desde luego, de producirse un consenso para tratar con serenidad, pero también con rapidez, porque iba a insistir al preguntarle, ¿no cree que de verdad este asunto debe de estar cerrado de una vez por todas ya en la historia de España? Así es, no puedo estar más de acuerdo. Pero es que era cierto que para que se pudiese cerrar el capítulo había que tener este reconocimiento. Yo creo que la ley lo dice, reconoce a todos, ¿vale? Pero lo que también es cierto es que desde la dictadura no se ha podido ejercitar el que se quitase, por ejemplo, las placas franquistas de nuestro nomenclator, ¿no? Y ahora es cuando se puede hacer. Hay que hacerlo, pero pasar página rápido. Yo tengo la experiencia de mi pueblo y la verdad que a lo mejor no es extrapolable a lo que pueda ocurrir en otras grandes ciudades, ¿no? Pero la labor administrativa o los problemas administrativos que los ciudadanos de a pie, acostumbrados a ir por un camino, perciben, no es para tanto.
económicamente en Cantalejo no ha sido parando, porque han sido las calles que se han cambiado, pues han sido 7 calles, perdón, y tampoco implicaba mucho el cambiar 2 placas. Administrativamente para los vecinos tampoco ha significado tanto, porque nosotros le hemos facilitado desde el ayuntamiento un certificado para cualquier cosa, lo hemos puesto en comunicación con todos los entes administrativos. Realmente no hay que tener miedo, hay que hacerlo. Y vuelvo a repetir, y parafraseando tu propia idea, ¿no? Pasemos página, que esto al final que quede en parte de la historia que quedó atrás y que fue española y que es española y que hay que reconocerla como tal, pero a mirar hacia adelante. Si hablábamos, he hecho una referencia a Francisca Sauquillo realmente porque aparte de ser la primera persona que preside una comisión y además ajena en este caso a una corporación, bueno, pues las declaraciones que se han producido hace 2 o 3 días, la verdad es que están cargadas de bastante sentido común, ¿no? Ella hablaba también de lo que se puede entender como patrimonio histórico artístico y quizá de explicar por qué está eso ahí y de ser muy pedagógico a la hora de hablar por qué ese monumento o colocar otro monumento o otra pieza al lado, pero sobre todo explicando el porqué de las cosas. Yo creo que ha sido bastante pedagógico y esa intervención de Paquita Sauquillo puede poner un punto y aparte y de comenzar una nueva etapa para poder llegar al camino de acabar con todo esto. Pero quizá nos encontramos en un problema. Antes el representante de la Iglesia lo comentaba también. Yo no sé dónde está la línea roja entre lo que es defensa del patrimonio histórico y defensa de la ley de memoria histórica. No sé si se encuentran también con esos problemas en los ayuntamientos. Pues sí, por eso, como también comentaba antes, debemos ser muy cautelosos a la hora de tener la certeza de que verdaderamente algo está afectado o no por la ley de memoria histórica. Por eso es importante tener constancia, tener un documento que así lo acredite. Si puede ser por una persona ajena y que no esté marcada políticamente, pues todavía incluso mejor. Por eso quizá yo el único matiz que no comparto con las palabras que decía antes Máximo es lo de con rapidez. No, creo que requiere de templanza. Creo que si llegamos a este punto en que entendemos que lo mejor es aplicarlo, hacerlo desde el consenso y hacerlo bien, pues es cierto que a lo mejor va a llevar un poco más de tiempo, pero quizá se cierre el capítulo porque hayamos dado en el clavo, es decir, hayamos acabado con aquello que verdaderamente está afectado por aquellos artículos que tiene la ley de memoria histórica y no nos hayamos equivocado. Sí, realmente estaba comentando al principio que prácticamente no ha habido problema en el municipio, en la villa de Cantalejo, a la ciudad de Cantalejo, a la hora de producir de provocar ese cambio, porque bueno, ha llevado unos nombres que realmente se identifican mucho con la personalidad y la cultura de la ciudad. Hombre, eso también ha ayudado, ¿no?, para la implantación. Azucena, que cuando me refería a la rapidez era por hecho de que desde 2007 a 2016 son 9 años. Me refería a esa rapidez en el tiempo. Otra cosa es que el procedimiento, una vez que se inicie, lógicamente hay que hacerlo de una forma pausada. Me refería a que han pasado 9 años desde la ley y aquí seguimos como estábamos. Vuelta a Cantalejo, bueno, pues la verdad que es de agradecer el comportamiento que han tenido nuestros vecinos a la hora de aceptar, ¿no?, el cambio. Aunque haya habido gente que opina de otra manera, el cambio ha sido normalizado, que es de lo que se pretendía. Y para ello también hemos intentado facilitar lo que comentaba antes de las funciones administrativas y también de los nombres, ¿no? Coger nombres, te puedo decir que uno de los nombres surgió en el propio pleno, en el cual el PP estaba en contra de que se aplicase la norma. Y sin embargo, uno de sus comentarios fue que una calle que habíamos propuesto que se llamase la calle Siertes, se llamase la calle Siertería. Recogimos su nombre, recogimos su opinión. Y otra calle que habíamos puesto, calle Los Piñotes, hubo unos vecinos que cuando trasladamos la información de que su calle se iba a llamar de esa manera, sintieron que era un nombre posiblemente ofensivo
o que no les gustaba y lo cambiaron, propusieron calle Aranda de Duero, calle Aranda de Duero. Es decir, al final se trataba de crear que fuese un paso también normal el que los nombres surgidos o que a poner que fuesen aceptados universalmente. Muchas gracias, Máximo San Macario. Azucena, nada más para terminar. Desde la serenidad, la tranquilidad de esta mesa, incluso hemos coincidido, hemos hablado del consenso. ¿Cuál sería la postura del Grupo Popular en el Ayuntamiento de la capital? El consejo que daría a los ciudadanos, ¿qué mensaje le podría lanzar a los ciudadanos respecto a la Ley de Memoria Histórica y a la aplicación y a la posición que están llevando ustedes en el Ayuntamiento de Segovia? Pues que nosotros, como principal grupo de la oposición, nuestra labor es tratar de que el gobierno municipal, en este caso, haga las cosas bien, en nuestro caso concreto aplicar la Ley de Memoria Histórica. Eso es lo que tratamos de hacer. Si en el último momento pretenden, digamos, parar un poco el expediente para de esa manera llegar a un consenso y poder tramitar todo correctamente, de manera que cause el mínimo trastorno a los vecinos, pues desde luego que cuenten con que nosotros vamos a estar ahí pues mirando siempre en beneficio de todos los vecinos de Segovia, y sobre todo que los criterios que se apliquen a la hora de cambiar las calles en concreto no den lugar luego a consecuencias, ni a dudas, ni a futuros problemas por parte de algunos vecinos, sino que sea definitivo. Muchísimas gracias, Azucena Suárez. Estamos ya fuera de tiempo. Gracias, Máximo San Macario. A todos ustedes muy buenas noches y les emplazamos hasta la próxima semana.